Hola iglesia, buenos días. Esperando que estés en casita. Dice la Biblia que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Y eh, yo he escuchado por ahí que alguien le ha cambiado en este tiempo en donde estamos transmitiendo. Dice, no dejes de conectarte como muchos tienen por costumbre. Y bueno, yo te invito a que te conectes, a que estés pendiente de nuestras transmisiones. En la mañana estuvimos en oración, orando por algunas peticiones de iglesia. Oramos también por las familias, oramos porque no dejemos de poner atención a lo que Dios dice. En esta mañana yo quiero compartirte y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Creemos que ya pronto estaremos ya transmitiendo, o mejor dicho, congregándonos ya todos juntos. Estamos en este proceso y estamos esperando a que nos den esa indicación de parte de nuestras autoridades de iglesia. Así que muy pronto ya estaremos todos juntos compartiendo este tiempo, pero también no dejaremos de transmitir el mensaje de Dios para aquellas personas que nos están viendo, que están abriendo su corazón para escuchar la voz de Dios. Y el día de hoy justamente se llama el mensaje, lo he titulado Escuchando la voz de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Y a veces uno preguntará, ¿qué realmente Dios habla? Sí, Dios habla a través de su palabra, y vamos a ver qué tan importante y qué es lo que nos dice en su palabra, el por qué es bueno, el por qué es importante, el por qué es indispensable escuchar la voz de Dios cuando pronto quisiéramos tal vez escuchar audiblemente. Pero Dios ya ha dejado escrita su palabra y vamos a ver el día de hoy cómo es esto, cómo es que él habla. Y quiero decirte que pues nosotros vemos las obras de Dios alrededor, vemos las obras de Dios en todo lo que Él ha creado. Esa es su creación y lo dice el salmista. Ahorita vamos a ver lo que nos dice el salmista, pero antes de iniciar yo quisiera hacer una oración, sobre todo por aquellas personas que están pasando por dificultades, están pasando tal vez por carencia, tal vez por falta de trabajo, algún familiar enfermo, o tal vez tú estés con algunos síntomas. Vamos a orar y poner en manos de Dios toda nuestra confianza, porque eso es lo que el Señor hace. Toda nuestra confianza vamos a ponerla en manos de Dios. ¿Me acompañas con una oración? Inclina tu rostro ahí donde estás. Padre, en nombre de Jesús, el día de hoy, Señor, nos acercamos ante ti, confiando, Padre, que ha sido roto ese velo para poder entrar ante tu presencia, y sabemos que tú nos estás esperando, escuchando nuestras plegarias, escuchando nuestros ruegos. Yo te pido especialmente y te pedimos, Señor, todos el día de hoy, por aquellas personas que están pasando por una situación, tal vez una carencia, una falta de trabajo. Padre, yo te pido por los enfermos, por aquellos que están pasando, Señor, una situación de enfermedad, por aquellos que están pasando un dolor, tal vez por falta de algún familiar. Dios, trae consuelo a sus corazones, y te pido, Señor, como tu palabra dice, que por tu llaga hemos sido nosotros curados. Esa salud, esa sanidad, Señor, es el día de hoy para tus hijos, para tu pueblo, para ese pueblo tan maravilloso, Señor, que ha sido fiel y que día a día, Señor, se acerca a ti para pedirte, para darte gracias por todo lo que tú le das. El día de hoy también nos acercamos a ti, Señor, dándote gracias por la vida, dándote gracias por lo que tú has hecho, dándote gracias por todo, Señor, porque tú no nos has dejado solos, nos has provisto de todo lo que necesitamos y aún más, Padre. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Iglesia,
Dios se revela a través de su creación. El salmista, por allá en el Salmo 19, nos habla y nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Te das cuenta que a veces uno se pregunta: ¿y cómo es que Dios se manifiesta? ¿Cómo es que Dios está hablándole a su pueblo? Pues simplemente con esta grandeza. Estamos ahorita viendo la maravillosa obra de Dios aquí en este lugar, en donde hay plantas, en donde está un poquito frío el clima. El día de hoy amaneció un poco frío, nublado, lluvioso, pero estamos viendo que todo eso es creado por Dios. Vemos árboles, vemos la obra de sus manos. En la noche vemos el firmamento, vemos las estrellas. Salmo 19:2 dice: un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz. En el 4 dice: y hasta el extremo del mundo sus palabras, en ellos puso tabernáculo para el sol. 19:5 y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. 19:6 de un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que esconda de su calor. Está hablando del sol, está hablando que también el sol es creación de Dios, y todo lo que hay en el firmamento, nosotros mismos somos creación de Dios. Y ahí es donde vemos cómo habla Dios, la perfecta obra maravillosa del Señor. Ve tus manos, ve tu cuerpo, ve en el espejo lo que ha hecho Dios. Nos ha hecho perfectos, nos ha hecho de una manera que de verdad tenemos que agradecerle día a día lo que vemos que Él ha hecho. Y ahí es donde nosotros, reconociendo lo que Él hizo, ¿por qué? Porque todo lo vemos. También en Romanos 1:18 hasta el 21 nos habla: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. Existen personas que no reconocen la obra de Dios. Y aquí Romanos 1:21 nos habla: sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, reconocemos su obra maravillosa en nuestros hijos, en nuestros semejantes, en todo lo que disfrutamos. Ahí, a través de esa creación, nos habla Dios. A través de esa creación nos está hablando el Señor. Y qué bueno que nosotros pongamos atención para escucharle, porque a través de todo ello, Él nos está hablando. Estamos viendo señales, estamos viendo prodigios, y si ponemos atención a todo ello, Él está hablando día a día. Lo que necesitamos es tener un corazón entendido para saber qué es lo que Dios nos está hablando en estos tiempos. Tiempos difíciles, estamos de acuerdo. El Señor Jesucristo nunca dijo que iban a ser tiempos fáciles. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confía en mí, porque yo he vencido al mundo. Es decir, el Hijo de Dios, que fue enviado para que nosotros creyéramos en Él, y a través de Él tuviéramos salvación. Más adelante vamos a ver esto. Él nos dice que íbamos a tener aflicciones, y la estamos viendo, pero confiando en Él y confiando en Dios Padre, todo va a ser mucho más fácil para nosotros. Alguien decía
pues en este tiempo, si a mí me toca la enfermedad, si a mí me toca el virus, y Dios se acuerda de mí, me lleva a su presencia, yo sé que voy directamente con Él. Así que dice, no tengo miedo. Y esa misma confianza debemos tener en su palabra porque Dios nos está hablando. Y todo es creado a través de su palabra. El pueblo de Dios fue creado a través de su palabra. ¿Cómo es esto? Pues mira, en Génesis 12:1 nos dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Qué hermoso. ¿Por qué? Porque alguien escuchó la voz de Dios. Abraham escuchó la voz de Dios, obedeció a Dios. Él le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Por qué? Porque él tenía un propósito, que Abraham iba a ser el padre de una nación nueva, de una nación constituida con nuevos principios. Y ahí vemos, en la Biblia, vemos cómo fue constituyéndose este pueblo de una persona que le creyó a Dios, de una persona que escuchó su voz. ¿Sabes? A mí me maravilla esto porque en la actualidad, si nosotros ponemos atención y afinamos nuestros sentidos, escuchando la voz de Dios, escuchando lo que Él desea para nosotros, vamos a tener una vida diferente. Vamos a tener una vida bendecida. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el Señor. Él no nos ha escogido para que suframos. Él nos ha escogido para que nosotros seamos testimonio y demos testimonio que Él está con nosotros. Pero siempre tenemos que escuchar la voz de Él. Ahora, ¿cómo la escuchamos? Vemos su creación y ahí vemos lo que Dios ha hecho para nosotros. Pero también debemos estar atentos a su voz. ¿A través de quién? A través de las predicaciones, a través de lo que Dios pone en el corazón del pastor o de la persona que vaya a dar el mensaje. Escuchamos esa voz de Dios, escuchamos esa voz que viene a través de esas personas que sí, el Señor les está inspirando, el Señor les está dando que darle a su pueblo. Y dice en el Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y lo llevó afuera, en Génesis 15:5, dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Así que Abraham, al escuchar la voz de Dios, al poner atención a lo que él le decía, él creyó en todo lo que Dios le dijo, en todas las promesas que Dios le daba. Él lo creyó y mira ahora, ¿cuántas familias son bendecidas en el mundo por haber creído? Porque creyó un hombre, pero ahora nosotros hemos sido llamados a creer en Dios, a creer en su Hijo Jesús, y somos contados ahora como su pueblo, porque hemos reconocido que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Señor, que Él es el que va a hacer esos cambios en nuestra vida, todo aquello que necesitemos. ¿Y cómo es esto? Pues porque por medio de la palabra de Dios, los pecadores son regenerados, traídos a la fe, añadidos a la iglesia. ¿En dónde nos dice esto? Pues si vamos a 1 Corintios 1:21, ahí es donde nos dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y esto es lo que te estoy hablando. La persona que da el mensaje, a Dios le place usar a esas personas. ¿Para qué? Para que dé esa palabra y salve a aquel quien está creyendo
en lo que dice Dios a través de la predicación. Si escuchamos la voz de Dios, no importa si nuestra vida ha sido un poco ajetreada, tal vez hemos cometido pecados, hemos tenido errores en nuestras vidas, pero el Señor dice, tú escucha mi voz, cree en mí y yo te voy a hacer salvo. Es decir, Él envió a su Hijo para que nosotros creyéramos. Juan 3:16 nos dice, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera fuera salvo y tuviéramos esa esperanza de vida eterna. Él no quiere que nosotros nos perdamos, Él no quiere que nadie se pierda, pero para no perdernos debemos creer en Él, debemos escuchar su voz. ¿A través de quién? A través del predicador, a través de la persona que está dando el mensaje. Eso es lo que el Señor pone, ¿para qué? Para que nosotros seamos salvos. Santiago 1:18 viene a hablar en el mismo sentido. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Uno se pregunta, ¿cómo es que nos hizo nacer? Bien, pues es que nacemos como parte de su pueblo. Antes no éramos parte de su pueblo porque estábamos viviendo totalmente bajo nuestra voluntad, creyendo que nosotros éramos los que hacíamos las cosas, pero no reconocíamos que todo viene de Él. Continúa diciendo en Santiago, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nos hace nacer por la palabra de verdad, ahora somos primicias de sus criaturas. Él nos ha creado, pero Él quiere que nosotros seamos parte de su pueblo, parte de su familia, parte de sus hijos. Sí, todos somos creación de Dios, pero los que lo reconocen a Él, ese es el pueblo que a quien Él quiere hablarles. Y no solamente hablarles, sino hacerlos que ellos vayan madurando y vayan creciendo. En 1 de Pedro 1:23 nos dice el apóstol Pedro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí nuevamente vemos que es la palabra de Dios la que hace que nosotros seamos renacidos. Es decir, que que dejemos ese pasado que no nos conviene, ese pasado en el cual hacíamos una serie de cosas. El Señor quiere que escuchemos su voz porque Él tiene nuevos planes. Él tiene nuevos planes para ti. Él tiene nuevos planes para mí. Al ser renacidos, Él quiere que tengamos una vida diferente. ¿Y todo esto a través de qué? A través de su palabra. A través de su palabra. Yo estaba leyendo Génesis y leía que el Señor le hablaba a Adán, y Adán estaba acostumbrado a escuchar su voz. En aquel tiempo, cuando Adán pues se andaba escondiendo del Señor porque sabía que había cometido un error, Eva y él en conjunto, dice, escuché tu voz y me escondí porque tuve miedo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que Adán estaba acostumbrado a escuchar la voz de Dios. Eva estaba acostumbrada a escuchar la voz de Dios. Así nosotros debemos estar acostumbrados a estar escuchando su voz. ¿Pero a través de qué? Mira, te sugiero, lee un versículo en la mañana, otro versículo en la noche y analiza, dale vueltas. ¿Qué es lo que Dios quiere hablarte a través de ese versículo en la Biblia? Y ahí es donde Dios te está hablando. Sí, ciertamente, la vida, el trabajo, las actividades, siempre nos están
andamos muy atareados, muy ocupados, pero Dios siempre tiene tiempo para ti, para que tú te acerques a Él, y también Él quiere hablarte, Él quiere hablar a nuestros corazones. En este tiempo que Dios está también atendiendo a cada persona, a cada petición que nosotros hagamos, Él dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes que tú no conoces. Es decir, él está atento a todo lo que nosotros quisiéramos pedirle. Quien no está atento, pues es el ser humano, porque cree que en sus fuerzas puede lograr todo. Pero quiero decirte que no. Solo Dios, Él es el que tiene la respuesta a todo. Este tiempo también nos ha permitido para que, si alguien en tu familia o algún familiar, algún conocido, alguna amistad, está pasando por una situación, tú puedas compartirle acerca de el único que nos puede sacar de esta situación. Amada iglesia, la pandemia no ha terminado. Falta mucho tiempo por caminar. Y es necesario que escuchemos la voz de Dios. Es necesario que le busquemos. ¿Y cómo le vamos a buscar? Escuchando su voz, conectándote para que escuches al predicador qué es lo que te está diciendo, a qué es lo que te está invitando. Y no solamente eso, tomar esa hermosa palabra que Él nos dejó y estar leyendo, porque hay tantas cosas maravillosas y uno puede decir: es que este libro fue escrito hace 2000 años, este libro es actual. Este libro es actual, te habla cosas que estamos viviendo y cosas que todavía faltan por vivir. Lo único nuevo, el ser humano es el ser humano desde hace 2000, desde hace 15,000 años. Sigue siendo un ser humano, con los mismos defectos, con los mismos errores, con la misma pasión en su corazón, con el mismo corazón engañoso que lo lleva a perderse. Es el mismo. La única diferencia es que ahora tenemos teléfonos inteligentes. Lo único diferente es que ahora tenemos una tecnología para que las comunicaciones sean más rápidas. Yo me pongo a pensar qué hubiera hecho Jesús con toda esta tecnología. Caray, Jesús hubiera llegado su voz hasta el rincón más apartado de la tierra. Pero ahora Él quiere que nosotros lo hagamos. Para eso nos ha dejado, nos ha elegido, para eso nos ha dejado su palabra. Bien, una vez que a través de su palabra, la persona que ha creído, la persona que ha renacido, ¿qué es lo que hace falta? ¿Se quedará en ese estatus o qué es lo que hace falta para que esa persona pues sea diferente? Pues tiene que ser santificado y llevado a una madurez espiritual. Juan 17:17. Si lees todo el capítulo de Juan, capítulo 17, ahí Jesús está haciendo una oración al Padre, dándole gracias por esos discípulos que el Señor le dio, por esos discípulos que Él estuvo preparando. Y les dice: gracias por ellos, pero no solamente por ellos, sino por aquellos que a través de su palabra van a creer y serán agregados. Quiere decir que está dando gracias por nosotros. Ahora, no solamente por nosotros, sino por los que van a creer a través de nuestra vida, de nuestro testimonio, van a creer en Él. Es decir, a aquellos a quienes nosotros les vamos a invitar a conocerlo. ¿Te das cuenta? Juan 17:17 nos dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
Es decir, aquí, en esta palabra, nos está dando, nos está diciendo qué es la verdad. De hecho, Jesús ya nos decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que aquí estamos comprobando que el Señor nos dice que después de haber creído en Él, después de que Él nos redimió, nos ha hecho renacer, ahora pues nos dice: ¿cuál es el siguiente paso? Dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y sigue hablando acerca de pues, los discípulos y acerca de todas aquellas personas que hemos creído en Él. En el verso 24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Eso es lo que quiere Jesús. A eso fue enviado, para que nosotros lo conozcamos, pero no solamente nosotros, sino que alguien más lo conozca. ¿Y sabes quién lo va a conocer? Aquellas personas a quien le estás compartiendo, aquellas personas a que el día de hoy lo estás invitando, aquellas personas a quien le envías la liga, el link, para que escuche esta predicación. Esas personas son las que van a escuchar la voz de Dios a través de lo que tú estés haciendo también. ¿Cómo vamos a ser diferentes, o cómo vamos, cuál es el proceso que hay que seguir o que nosotros vamos a seguir escuchando la voz de Dios? Hechos 20:32 nos dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Qué quiere decir? Que a través de la palabra todos aquellos que están santificados. Santificar quiere decir apartar para el fin que Dios quiere que nosotros seamos destinados. El ser santos es ser apartados para Él. El ser santos quiere decir que el Señor nos ha elegido. Por eso nos dice que esta palabra tiene poder para sobreedificar y darnos herencia con los santificados. ¿Y para qué está haciendo esta preparación el Señor? ¿Para qué nos ha apartado? ¿Para qué quiere que nosotros seamos sobreedificados? Pues en Efesios 4:12 hay un objetivo. Hay un objetivo. Dice: a fin de perfeccionar a los santos, es decir, a los que son apartados, a sus hijos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Es la iglesia, eres tú, soy yo. Para eso nos ha apartado. Para eso quiere que nosotros sigamos creciendo. ¿Pero a través de quién? En el verso anterior nos dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es decir, para que seamos perfeccionados, Él eligió a ciertas personas, dándoles la preparación, poniendo todos los recursos, poniendo todos los elementos a ellos, haciéndolos pastores, maestros, evangelistas, profetas. Es decir, esos ministerios que el Señor ha dado a aquellas personas que Él también ha elegido, porque no es a todos,
los ha preparado ¿para qué? Para que nosotros seamos perfeccionados. Es decir, nosotros si tenemos duda en cómo interpretar la Biblia, cómo interpretar un verso, cómo interpretar la escritura, Él ha preparado a pastores, maestros, para que nos sigan enseñando, para perfeccionarnos. ¿Qué quiere decir? Que cuando llegamos ante los pies del Señor, no somos perfectos, sino que tenemos que seguir un proceso, pero siempre escuchando su voz, siempre escuchando lo que Él ha puesto delante de nosotros. ¿A través de quién? A través de nuestros pastores, a través de esas personas que nos han de guiar en el camino de Dios, mostrándonos la verdad, mostrándonos todo lo que Él quiere para nosotros. Y de esa manera hemos de ser perfeccionados. Hay un ejemplo que también en Efesios 5:25 nos dice el apóstol Pablo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Está hablando a través de un ejemplo que Cristo amó la iglesia, es decir, la iglesia somos nosotros. Cristo nos ha amado y se entregó por nosotros, por su iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí es donde seguimos viendo que el Señor ha tomado a su iglesia para santificarla, es decir, para apartarla para Él, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, ¿de qué manera nos vamos nosotros a purificar? A través de la palabra. Si nosotros leemos la palabra continuamente, ahí el Señor nos va a dar ciertas indicaciones para ser lavados, limpiados de una serie de cosas que hemos adquirido a través de nuestra vida cuando no lo conocíamos. Cuando ya lo conocemos, pues tenemos que seguir en ese proceso porque el Señor quiere que nosotros seamos perfeccionados. ¿Cómo nos hemos de perfeccionar? Al igual que un profesionista, un médico, un abogado, no lo que estudian estos profesionistas en una universidad no es todo lo que deben saber y se tienen que ir perfeccionando. ¿Cómo? Actualizándose, tomando otros cursos, actualizando a través de revistas o a través de cursos especializados. Un creyente no lo sabe todo al llegar por primera vez a una iglesia, a ser parte de una congregación, sino que tiene que seguir un proceso. Y ese proceso es para perfeccionar su vida. ¿Y a través de qué se va a perfeccionar? A través de la palabra. ¿Quién se le va a enseñar? Un maestro, un pastor, un evangelista, en fin, aquellas personas a quien Dios ha preparado. Pero siempre nosotros tenemos que estar abriendo nuestros oídos para escuchar esa voz de Dios. Que el Señor ha preparado gente, sí, porque no estamos capacitados. En todo caso, si Él viniera y hablara audiblemente a cada uno de nosotros, yo creo que pues no soportaríamos escuchar directamente la voz de Dios. Por eso, para que seamos, digamos, tengamos esa confianza, el Señor ha elegido a personas como nosotros para que nos sigan enseñando, para que sigamos siendo perfeccionados, para que sigamos escuchando la voz de Dios. Y yo te animo a que leas lo que el Señor ha dejado escrito. Al leerlo, tú vas a escuchar la voz que Él tiene para ti y te va a estar direccionando. En todo caso, si tú todavía no alcanzas, por ejemplo, a
discernir qué es lo que dice su palabra. Acércate a alguien más avanzado, acércate a alguien más maduro espiritualmente, y él, pues, o juntos van a estudiar lo que Dios te está diciendo. Primera de Pedro, en la primera carta a Pedro 2:1, nos dice, eh, reforzando esto que hemos venido diciendo de Efesios y Hechos acerca de el crecimiento y el desarrollo espiritual. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Primeramente nos dice que tenemos que desechar todo esto. Todo eso son estorbos para seguir escuchando la voz de Dios. 2:2 nos dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Nos está hablando que deseemos la leche espiritual, que es la palabra del Señor, con la que vamos a crecer, con la que vamos a desarrollarnos. Un niño, ¿cómo es su desarrollo? A través del alimento. En nosotros mismos, ya que somos adultos, no podemos estar sin alimento. Sin alimento nos moriríamos. Sin el alimento espiritual, nuestro espíritu se muere. Debemos desear, así como nos estamos imaginando. Y el día de hoy, ¿qué vamos a desayunar? ¿Qué vamos a almorzar? Tal vez ya te estás imaginando un platillo. Pues lo primero que necesita nuestro espíritu es con qué lo vamos a alimentar. Que cada día al amanecer, eso es lo que tu espíritu pida. Que pida ese alimento que le hace falta para que todo el día esté en un cuerpo animado, en un cuerpo que pues está creyendo en las promesas de Dios, en un cuerpo sano. Yo te animo, en alguna enfermedad, que tú anheles buscar la presencia de Dios. Hace 2 semanas yo te hablaba acerca de esa fe cuando uno está pasando por una situación difícil. Yo creo que Dios permite que pasemos esas situaciones para que lo busquemos, y en ese momento estar con Él cara a cara, buscando su rostro, pero también creyendo en todo lo que Él nos da. Yo te puedo decir que cuando tú lo buscas, Él está ahí. Y el momento de buscarlo es cuando tú estés totalmente concentrado, totalmente, que no haya nada alrededor estorbando para escuchar su voz. Por eso aquí Pedro nos dice, quita toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia y todo aquello que nos estorbe para estar escuchando su voz, para acercarnos a Él, y deseemos, como el niño desea esa leche no adulterada, deseemos esa palabra, la palabra de verdad, que nos va a ayudar para que continuemos creciendo y madurando, sobre todo madurando espiritualmente. En el verso 3 nos dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Es decir, si nosotros nos gusta la bondad de Dios, Dios es bueno, y esa bondad va a hacer que nosotros busquemos. ¿Por qué? Porque ya lo hemos comprobado. Esta mañana hemos orado por varias peticiones, creyendo que Él escucha y creyendo que Él lo va a hacer. Hemos orado por sanidad, hemos orado porque nuestros gobernantes pues tengan esa sabiduría para gobernar, creyendo Él lo va a hacer. Complementando, obviamente, lo que dice su palabra. Si el Señor lo dice, esto, y tú lo crees, te aseguro que el Señor va a tener algo diferente para ti.
Yo quisiera orar en esta ocasión, pidiéndole a Dios que abra nuestros corazones, tu corazón, el mío, para que deseemos escuchar su voz. Así como cuando tú quieres escuchar la voz de un familiar que tal vez esté lejos y dices, ya no le he hablado. Y al hablarle, obviamente, no solamente quieres hablar tú, sino que también quieres escucharlo. Que ese mismo deseo y aún más multiplicado, Dios ponga en tu corazón para querer escuchar de su voz. Yo te animo a que lo hagas el día de hoy. Y vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que ponga ese deseo en nuestros corazones. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y pídele a Dios, Señor, en nombre de Jesús, yo te pido, Padre, que pongas ese anhelo en mi corazón, ese deseo fuerte, esa pasión para buscarte, para escuchar tu voz. Yo te necesito, Señor. Yo solo no puedo seguir caminando. Yo necesito una voz que me guíe, una voz que me haga crecer, que haga, Señor, que creer aún más en lo que tú me has dado. Padre, permite, Señor, que escuche tu voz. Permite, Señor, dentro de estas situaciones que estamos viviendo, Padre, háblanos. Y que día a día, Señor, busquemos de tu presencia. Que día a día busquemos esa guía, porque tú eres el que nos ha de llevar hasta haber terminado la carrera. Padre, te sigo pidiendo por nuestros hermanos enfermos, por nuestras hermanas enfermas. Señor, tú enviaste a tu Hijo a sanar a los enfermos. Y en esa cruz, Él se llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades. Dice tu palabra, por su llaga hemos sido nosotros curados. Creemos, Señor, en ti. Y creemos, Padre, que tú das sanidad a todo aquel enfermo. Yo te pido, Señor, que nuevamente hagas milagros, prodigios, y que ese milagro de sanidad sea una realidad, Señor, en mis hermanos y en mis hermanas que están anhelando tener salud. Gracias, amado, en nombre de Jesús. Amén. Y también estamos invitando, iglesia, estamos invitando a que traigas tus diezmos y ofrendas. Y esto es una cuestión de fe. Esto es una cuestión de fe. Cuando tú lees en la palabra que dice, dad y se os dará, en medida remecida y rebosando se te darán tu regazo. Y el que da abundantemente también cosechará abundantemente. El día de hoy, nuestros hermanos que han venido a depositar sus diezmos, sus ofrendas, aquí están. Y yo quiero orar por ellos y por aquellos que aún no, el día de hoy no pudieron venir, pero que han apartado ese diezmo, esa ofrenda, lo que han dispuesto en su corazón. Que Dios les bendiga y que Dios siga abriendo oportunidades para que sigan también teniendo pues la oportunidad de dar, porque es más bienaventurado el dar que el recibir. Yo quiero orar por estas personas. Padre,
Tú has puesto en el corazón, Señor, de tus hijos el ser fieles en traer esos diezmos y ofrendas. Yo te pido, Señor, que les bendigas. Bendice su hogar, bendice su trabajo y da nuevas oportunidades, Señor, para estas personas que han sido fieles. Señor, y yo sé que en casa hay algunas personas que el día de hoy no vinieron, pero que también están apartando ese diezmo, esa ofrenda. Yo te pido, Señor, que les bendigas y que sigas hablando también a sus corazones. Padre, y también te pido, Señor, que pronto nos podamos reunir, que, Padre, esta pandemia que estamos pasando, que tú tengas control de ella. Tú sabes, Padre, porque tú tienes control de todo. Tú sabes cuándo hemos de estar reunidos nuevamente. Te pido, Dios, que pronto estemos gozando también, Señor, de la presencia de nuestros hermanos y toda la iglesia completa. Nos estemos gozando y alabando tu nombre, orando juntos, bendiciendo tu nombre juntos. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Te animo a que te sigas conectando con nosotros. Te animo a que sigas escuchando la voz de Dios. Y lo más importante, hay un mandato que el Señor nos dio, que nosotros compartamos su palabra con otras personas. Nos vemos la siguiente semana. Que tengas esta semana una semana hermosa, una semana bendecida, pero sobre todo, escucha la voz de Dios. Abre esos oídos espirituales, abre esos oídos que el Señor quiere hablar contigo, directamente a tu corazón. Bendiciones. Nos vemos la siguiente semana.